sigues luchando. Ven y mira con nosotros ese brillo, esa escena que nos muestra el agua. Y si entramos juntos a ese castillo, créeme que es sencillo. Llevas mucho tiempo sin sentirlo. Aquí recuerdas que lo mereces. Y si te atreves a reconocerlo, sentirás el gran fotón y podrás verlo. Puedes ver a tu alrededor y nada te perturba. Todo se funde en un girasol que abraza el sol y el viento y el verdor. Y en la noche duerme con la sombra y su valor. Siento el giro desde el centro, vuelo el aliento del mar. Siento vivo mi espiral, vibro la armonía de mi respirar. El esfuerzo se desvanece como flama al soplar. Mis células danzan en un ritmo sin par. Original y puro son mis toques del amor que se entregan desde mi núcleo hacia toda creación. La semilla de la tierra húmeda toca mi latir. El canto de la mirla ilumina mi raíz. El paso del jaguar con su paz me ordena y mis pulsos se conectan con el oro del maíz. Siento el giro desde el centro, vuelo el aliento del mar. Siento vivo mi espiral, vibro la armonía de mi respirar. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Hoy es un gran día porque nos acompaña un ser maravilloso que me ha inspirado en estos últimos días, semanas. Y precisamente, Abraham, me inventé esta canción gracias a tu libro, gracias a tu compartir, revive mi espiral y te agradezco de verdad haber aceptado esta invitación. Hoy estamos con el autor del libro, El juego Fibonacci. Dios no juega a los dados, juega a Fibonacci. Acá Y está, acá lo busco. sí, sí, Qué bueno, gracias, qué gracias. chévere. Gracias por el Sí. espacio, gracias por la invitación, gracias por tu generosidad. Acá estamos para compartir y un honor también para mí, no solo, bueno, como autor, como estar con alguien que haya leído el libro y se haya tomado el tiempo, la energía y la predisposición de estudiarlo, de comentarlo, de devolver un feedback, ¿no? Para nosotros los autores, la gente que escribe, es muy valioso saber qué llega de lo que uno emite, ¿no? O sea, qué frecuencia se emana y que llega de vuelta después, ¿no? Porque si no es como que, claro, uno tiene el libro y por ahí, no sé, alguien lo lee, lo compra, lo ve, lo tiene, pero ya no se sabe más qué pasa con esa persona, ¿no? Entonces tener como el feedback y la devolución para mí es muy valioso porque es como que se cierra un poco el ciclo, ¿no? De lo que va, lo que llega y lo que vuelve, digamos. Y después vuelve a salir otra cosa, entonces también. Exacto. Exacto, esa retroalimentación que los demás hacen con lo que damos es importante porque también nos ayudan a volver a tejer desde otro punto el nuevo conocimiento integrado. Ahora, bueno, qué gusto. Sentimos como escuchar primero sobre ti, de dónde eres, qué te Dale. gusta hacer, un poquito sobre ti. Gracias. Bueno.
Gracias a ti. Mirá, ¿qué puedo contar de mí? A mí me cuesta un poco las presentaciones porque creo que también son una forma de, como de alimentar el ego desde un punto de vista, pero por otro lado son necesarias porque, claro, si uno no conoce a la persona también quiere ubicarla, ¿no? Quiere como referenciarla o por lo menos encasillarla o etiquetarla en algo, ya sea en un país, en una nacionalidad, en una religión, en un hacer. Entonces, por eso por ahí las presentaciones de un tiempo para acá casi que ni las hago, hago muy poco, a veces me presento como con dos o tres palabritas, pero de hecho el libro, si lo leíste la primera parte, si recordás la primera parte, hablo de mí, ¿no? Como un poco lo que me gusta hacer, en qué cosas me identifico, y cuento cosas como, por ejemplo, que me gusta pagar en efectivo para no perder tiempo en lo que sucede una transferencia, que me gusta hacer juegos de palabras o jugar con las palabras, eh, que ¿Qué te gusta también recibir llamadas? que me gusta recibir llamadas de improvistas, así como que ahora suelen, bueno, Eso. ahora no porque estamos en una nota, en una entrevista, No, no lo vayan a pero, llamar todavía, más tarde. Ujú. eh, Sí, tu suelo libro es hacer muy chistes. fresco. Acá estoy Ujú. buscando, digamos, ¿no? ¿Qué me decías? No te escuché. Tu libro es muy fresco porque al principio conecté mucho contigo. Es algo que no había ocurrido con otro autor porque nos cuenta sobre ti y eso hace que eh, nos acerquemos mucho a tu manera de ser y me gustó mucho porque hasta me reí de ciertas cosas que también me pasan a mí. Entonces es muy bonito como comienzas el libro. Acá cuento, por ejemplo, suelo hacer chistes espontáneos a partir de lo que está pasando en el momento. Y me encanta poner cosas donde no van y jugar con lo abstracto y lo inesperado. Creo que el humor es la forma más elevada de práctica espiritual. La solemnidad de este mundo me cae pesada, eso sí, no me pides que te cuente un chiste de memoria, que es un poco, ¿no? Lo que pasa, yo soy muy malo contando chistes o cuento chistes malos, pero ocurrencias me encanta tener y por ahí, claro, eso lo utilizo cuando coordino algún taller o doy alguna charla o alguna conferencia o estoy a cargo de grupos grandes, porque creo que el chiste es un gran elevador de conciencia, creo que bien utilizado puede hasta despertar preguntas que no nos hacemos en la seriedad. Y, y bueno, eso, yo en realidad vengo de haber estudiado física de muy joven, bueno, sigo siendo joven, me reconozco joven, pero a los 18 me fui a estudiar física a Córdoba, yo nací en Mendoza, en Argentina, y me fui de mi ciudad natal a vivir a Córdoba, que es el centro de Argentina, y ahí había una universidad de Mm. física, entonces me anoté en esa carrera y entonces estudié muchos años una carrera de números, ¿no? De cuentas, de hacer números, de investigar, de sacar teoremas, de demostrar teoremas, no sé, esa era mi vida cotidiana, ¿no? Y llegó un momento que yo ya tenía afinidad por la recreación y por el juego, había estado en actividades lúdicas desde muy niño, y en ese momento empecé a coordinar un espacio de juego y me dieron ganas de viajar, unas ganas tremendas de viajar, siempre había llamado la atención el salir como en busca de la vida, ¿no? Y del mundo. Y toda mi vida tuve como oportunidad de viajar y de moverme, digamos, ¿no? No siempre como se viaja normalmente, de hecho eso de pensar en un lugar y contratar un tour y un hotel y el avión, no, yo viajaba con la mochila, viajaba a dedo, llegaba a una ciudad y no sabía ni dónde iba a dormir, conocía a alguien, me hacía amigo y terminaban siendo grandes amigos que después terminaba haciendo música, porque yo también viajaba como músico, entonces tocaba en esos viajes, era percusionista, sigo tocando, pero bueno, en esos viajes como que la música era mi forma mi carta de presentación. Y bueno, entonces mi vida un poco transcurría entre el juego, la recreación, la música, la educación, la pedagogía, la física, la matemática. Y recién a los 20 descubro un poco una práctica budista y empiezo a como a incursionar en el budismo. Eso me trajo como mucho desafío, mucho karma por ahí que todavía tenía que terminar de disolver y eso me trajo como durante los últimos 15 años un montón de situaciones y desafíos de aprendizaje donde me fui como curtiendo, como decimos en Argentina, ¿no? Esto como a partir de la prueba y de otras pruebas de distinto índole emocional, de salud, amorosa, laborales, de todo tipo como que me fui como, bueno, afinando un poco la frecuencia de mi alma, digamos, ¿no? O sea, como que un poco lo que leíste en ese libro es el resultado o el producto de
muchos años de estar buscando, de estar intentando, de dármela contra la pared, de luchar contra cosas, de que no me salgan las cosas, digamos, ¿no? Y cuando, y un poco eso, ¿no? Volviendo a lo que preguntabas de quién soy, de dónde soy, bueno, esa es como mi base, digamos, ¿no? He vivido en varias provincias, sí, principalmente en Córdoba, en Argentina, pero he podido viajar, estaba en Uruguay, estaba en Brasil, en Chile, viví en Venezuela en un tiempo. Y después volví a Mendoza, la vida me fue devolviendo varias veces a Mendoza, que es donde están mis padres, mi ciudad natal, y por algo me traía una otra vez la vida a Mendoza hasta que me reconcilié con mi ciudad, con mi tierra, y de ahí se abrió Mm, la posibilidad de venir a Colombia y dentro de este descubrir el juego Fibonacci, descubrir lo que vamos a hablar ahora, digamos, lo que está en el libro. Salió la posibilidad de venirme para acá, ya quería salir un poco de Mendoza, pero ya desde otro lugar, digamos, no tanto desde el rechazo, porque creo que a veces nos vamos como escapándonos de las cosas y a veces nos vamos porque ya nuestro tiempo se cumplió y porque nuestra vida está en otro lado, digamos, ¿no? Y bueno, este último viaje, que no lo llamo viaje, pero en definitiva es un movimiento geográfico, principalmente fue algo que empezó a moverse muy desde adentro y eso me trajo un cambio de nombre, un cambio de labor, un cambio de acción, un cambio de conciencia, de creencias. Bueno, todavía estoy en ese proceso. Creo que no, camino espiritual ya sabrás que no es algo acabado, no es que uno llega ujú, y ya está, sino que es como que es permanente. A veces no es lineal, a veces sube, baja, a veces avanzar, retroceder, ujú. pero sí siento que estoy caminando, digamos, ¿no? Y que ya quizás esa búsqueda que me llevaba a moverme, a buscar un lugar, otro, una experiencia, otra experiencia, un camino, otro camino, de alguna forma eso se fue como normalizando, tranquilizando, como cierta sensación de haber encontrado, digamos, ¿no? O sea, como sigo encontrando cosas, pero ya no desde el estar buscando ansiosa o desesperadamente, sino Ujú, no desde el vacío, me falta algo, de la carencia, sino como de experimentar la vida, digamos, ¿no? Que uno eso, encuentra una persona como esta, ¿no? Como esta entrevista, digamos, ¿no? Que no la busqué, digamos, simplemente me invitaste a partir de algo que conversamos y acá estamos. Entonces, pero esa sensación de vacío, de desolación que tenía, siento que cuando descubro esto de Fibonacci, sentí que había llegado como eso, ¿no? A encontrar o a reencontrar mi propósito del alma, a qué había venido a este mundo y qué tenía que hacer hoy, digamos, ¿no? Entendiendo de que uno tiene, creo, en la vida varios momentos donde encuentra su sentido, pero como que en definitiva siempre es el mismo, ¿no? Es como que hay una raíz o como que hay un núcleo, como que hay un hilo conductor que si uno se pone a pensar, has hecho distintas cosas, has tomado diferentes disfraces, pero siempre has estado haciendo lo mismo. Y cuando descubro lo del número de oro y empiezo a escribir este libro, dije, bueno, claro, ahora esa paz que siento tiene que ver con eso, ¿no? Con encontrar ese propósito, con saber para qué levantarse cada día, con poder ofrecer eso que descubrí al servicio de los demás y con esto, ¿no? Poder dar, hoy mi carta de presentación es el libro también, ¿no? Hablo, me presento, llego, doy conferencias, ofrezco el libro, doy talleres, todo a partir de eso que logré como escribir y materializar. Y es como te decía, no es un camino de llegada porque uno nunca llega, más bien se transformó ahora en uno nuevo de partida. Entonces en eso estoy, digamos. Sí, sí. Es muy enriquecedor cada llegada de una parte del propósito grande. Y, y quisiera que nos compartieras en ese momento cuando hiciste como ese, no sé si fue un Satori o en un gran encuentro de ese tesoro sobre la Fibonacci, cómo te conectaste con los números, cómo fue eso que se encajó en ti, porque para mí también ha sido como un recuperar una energía que está latente en nuestras células, que ya lo habíamos recordado en algún momento en nuestros estudios de la universidad, sí, pero que en este momento también depende de esa visión que tenemos de la vida, ¿no? Que podemos ver de nuevo un aspecto tan bonito que está fundamentado matemáticamente, pero que ya lo sientes como más vivo en ti, ¿no? Me imagino que también te ocurrió a ti en ese momento. ¿Cómo fue ese encuentro con la serie de Fibonacci? Mirá, yo en realidad tiene varias respuestas a esa pregunta porque tiene como varias capas. Yo toda mi vida me dediqué
desde muy niño participaba en eventos, en actividades lúdicas y recreativas donde yo las tomaba, por decirlo así, tenía maestros, tenía profesores y me enseñaban distintos valores a través del juego. Entonces estuve todo muy ligado al juego, digamos, y eso me llevó a investigar y a buscar un poco con esta visión científica del análisis que tengo de la vida, por haber tenido esa formación y porque también es mi curiosidad. Es como, no sé, como que mi alma siempre le interesó saber cómo funcionan las cosas, cómo se hacen, de dónde vienen, como entender como más, no quedarme con las cosas así como masticadas, sino como descubrir cómo se hacen, digamos, ¿no? Y eso me lleva a escribir un primer libro que yo tengo, que se llama Laboratorio de Juegos. El título del libro es Manual Práctico para Aprender a Inventar Juegos, que lo escribí, también está ahí en mi Instagram, hay un Linktree y uno puede conseguirlo virtualmente. Y Ujú, me dediqué muchos años a dar formaciones y cursos que se llamaban así, justamente laboratorios de juego. Entonces lo que hacíamos era cómo creamos juegos y cómo se crea un juego y un poco escribí eso, ¿no? Como la mecánica que hace que uno pueda crear e inventar un juego. Y hice y coordiné grupos durante años, sigo haciéndolo de hecho, eh, en donde, claro, generaba el espacio virtual o presencial y la gente jugaba, conectaba con el juego, creaba juegos, inventaba juegos. Entonces eso me llevó como a preguntarme si no existía como un juego más global, general, o el juego, ¿no? Un juego de creación de conciencia, un juego de creación de realidad, un juego en el cual estuvimos metidos. Entonces eso me llevó como en un momento de mi vida que no fue hace mucho, fue hace 3 años recién. Ahora se cumplen 3 años. mm, Yo en ese momento estaba en Uruguay, me había ido con la idea de quedarme por allá, pero bueno, era un viaje y buscaba, entonces estaba como muy entregado también, ¿no? A las señales, vivía desde un lugar como muy libre, pero al mismo tiempo como en una búsqueda con estas preguntas más existenciales. Como, me acuerdo que intuitivamente me dejaba llevar, ¿no? No sé, caminaba por la playa y escribía el número phi, escribía, hacía espirales, hacía simbología, un poco lo que está en el libro del número ilógico, las convergencias entre pero sin saber, era una cuestión sumamente como intuitiva, como si me bajara la información, pero no la podía ordenar en ese momento, no tenía claridad para qué era. Era como que simplemente tenía esa intuición, lo hacía y después, mucho tiempo después, un par de años después te diría, empecé como a entender un poco más qué era eso que me estaba llegando, eso lo que se le dice como canalizar o bajadas de información que por ahí acontecen en un momento y uno no sabe qué es, no simplemente las deja salir. Y ujú. después conocí una persona que era psicóloga, que ella estaba como en la creación de una investigación, también de un juego que integraba los signos zodiacales, integraba varias cosmovisiones indígenas, ancestrales, simbología de todo tipo. Y ella me cuenta que había una cuenta que se hacía sobre la edad, que uno dividía, no sé, por dos, por tres, y a mí me quedó como resonando eso, como que dije, sí, bueno, pero ¿por qué ese número? ¿Por qué por dos, por tres, por...? No entendía bien, era como que me faltaba información. Y laburé con ella, compartimos un tiempo durante, no sé, varios meses como revisando ideas, intercambiando opiniones. Ella también sabía que yo era creador de juegos y ella necesitaba crear un juego, quería crear un juego, entonces hicimos un match perfecto. Eh, y en un momento yo me acuerdo que estaba viviendo una situación emocional en un aspecto de mi vida y estaba como sufriendo por eso con mucho dolor y en un momento me hago la pregunta, así como quien está en su escritorio un día X y se pregunta por qué otra vez, por qué lo mismo, por qué tengo el mismo patrón, por qué se me repite otra vez una situación de esta índole, por qué no la puedo resolver, por qué. Entonces me senté, así como mi mente analítica, quizás más virginiana, a recordar momentos en la vida donde había pasado por lo mismo, con esta idea de dividir la edad, pero sin tener mucha idea de por qué, por esos números, como cuestionándolo. De hecho, ella también siempre me decía, bueno, vos sos el científico acá, digamos, ¿no? O sea, y yo decía, sí, pero este número no me cierra, digamos. Parece que era una idea de la biodescodificación, que yo lo puse en el Sí, libro. Yo no sé ujú, si en la biodescodificación se utiliza ese cálculo. Yo nunca lo había escuchado, simplemente me quedó como esto
bueno, puedes pensar en esto, ¿viste? Como esta idea está. Y ese día de dolor, al mismo tiempo de análisis, de revisión, de profundo arrepentimiento, de querer cambiar mi vida, de querer mejorar, de querer salir del patrón, me lleva como a tener un insight de decir, claro, o un momento chakrup, que yo también lo defino en el libro, como esta palabra que se me empezó a presentar también, que no sabía ni muy bien por qué ni de dónde venía, pero la empecé a decir y empecé a tener como un montón de cosas impresionantes y hasta mágicas, digamos, que obviamente en este contexto creo que hasta la gente tendría como sus dudas de por qué, porque también la mente duda de todo, pero para mí fueron hechos como súper milagrosos que viví con esa palabra y en ese momento de insight dije, claro, es el número de oro, es 1,618 y ahí conecté ideas, dije, bueno, es de agarrar mi edad, dividirla por el número de oro, encontrar momentos de la vida, seguir dividiendo, y dije, bueno, acá hay algo, ¿viste? Fue como un momento de mucho dolor que, que me llevó como a descubrir eso y a decir, esto es algo que no me había dado cuenta antes y que al mismo tiempo sentía que era un momento importante en mi vida darme cuenta de eso, porque si bien era algo que me habían acercado ideas, posibilidades, conectar que el número de oro era el número que realmente daba esa información, más allá de que las otras divisiones también puede dar información, dije, voy a empezar a investigar, digamos, e inmediatamente dije, voy a hacer casuística, voy a probarlo con mi mamá, con mi primo, no, con mi mamá no, con amigos, empecé a probarlo así primero con familiares cercanos, después con gente X, y ahí empecé a escribir con la idea de hacer un paper tipo investigación, eso empecé a escribir unos archivos, empecé como a mí siempre me gustó escribir, digamos, y claro, sentía que había que dejarlo escrito, que había que sistematizarlo, que había que poder convidárselo a la gente, digamos, ¿no? Y eso se transforma en un proyecto de libro. A la par de eso, empiezo como a pensar en venirme a Colombia, a la par de eso que justo me caía el momento Fibonacci, en un momento que yo me había ido de Argentina a vivir a Venezuela. Casualmente Venezuela y Colombia son países que tienen una historia muy similar, son países hermanos, la Gran Colombia. En ese momento de mi vida me estaba viniendo para acá, estaban pasando varias cosas que coincidían con ese patrón y con ese ciclo. Y claro, ahí empiezo a hacer sesiones terapéuticas, a entender que esto podía ser un método de análisis, que uno podía preguntarle a la edad, hacer esa división, encontrar información, encontrar un dato, ese dato se podía transformar en una toma de conciencia, esa toma de conciencia en empezar a disolver ese patrón. Y ahí empiezo a hacer sesiones, ahí decido venirme para acá, escribo el libro, bueno, y empezó como a crecer todo ese proyecto que es lo que hoy me trae acá y que lo que me hace compartir esto en este momento. Excelente, excelente. Y quería acá de pronto explicar un poquito para que no se nos confundan. La serie de Fibonacci, a mí me encanta también, Abraham, y cómo lo ves tú, porque en algún momento también fue una gran iluminación de quien descubrió esta suma, ¿no? Del cero, el uno, el da uno, luego el uno, el uno, dos, dos y uno, tres, y así. La serie es la secuencia de los números sumados con el anterior. Y el número de oro, pues es ese número que mencionaste, que es 1.618, que resulta de la división de este número entre el anterior. Entonces, eso es para aclararle a las personas que estamos recordando de qué se trata esta Sí, sí, serie. de hecho para mí fue como, yo me fui enterando varias cosas en el camino, o sea, primero vino como la intuición, el descubrimiento, después vino como la claridad y después empecé a caminar, ¿no? A compartirlo, a someterlo a opinión, a someterlo como a pareceres, ¿no? Y en una de esas charlas que tuve, me acuerdo con Mario Sabán, que es un referente muy importante del mundo de la cábala, que yo lo venía estudiando, siguiendo, que sus charlas, sus libros, sus videos habían sido muy significativos. Y cuando nace este descubrimiento, le escribo, así como quien no tiene nada que perder, le escribo por Instagram, un Instagram que habíamos creado, que tenía no sé si 10 seguidores en ese momento. Le escribo el juego Fibonacci, que es mi Instagram actual. Le digo, hola Mario, bueno, yo soy Abraham, también soy judío, creo que descubrí algo sobre los patrones repetitivos con el cálculo del número de oro, me gustaría saber tu opinión. Y entonces yo, claro, sin saber, me acuerdo que era año nuevo, no sé si era Rosh Hashanah del 2024, que creo que es,
el año judío 5785 creo que fue, creo que estamos. Y justo era Rosh Hashanah, yo encima le escribí en pleno Año Nuevo, que es una festividad, y bueno, Mario es judío, sé que celebra algunas cosas, pero me responde así, me responde como un amigo, diciéndome, bueno, qué interesante, estoy para lo que necesites, te paso mi contacto. Y le escribí por WhatsApp, entramos a dialogar, a compartirnos información. Le comparto este escrito que tenía, que era muy incipiente, y entonces me dice, bueno, lo que necesites, estoy a tu servicio. Entonces se me ocurrió hacer un live. Encima también eso es interesante, ¿por qué se te ocurren las cosas? Porque si no se te ocurren, no suceden también, ¿no? Por qué se nos ocurre ofrecer hacer un live? ¿Por qué se nos ocurre escribirle a alguien? ¿Por qué se nos ocurre? O sea, es como que también uno está siendo guiado y se deja llevar por esa guía. Y eso surgió muchos meses después de una entrevista. En la entrevista él me cuenta que, claro, Fibonacci, creo que se llama Leonardo de Pisa, el verdadero nombre, él descubre analizando y estudiando los conejos, pero justamente él había leído varios libros de varios cabalistas, que uno de ellos era Abraham de Barillá, que era un matemático cabalista de Barcelona, me parece, y que también lo incorporé al libro, esa información, en donde, claro, parece que él tenía influencias de Cábala. Entonces es interesante porque esa información me la completa Mario Sabán, yo no tenía idea, pero claro, tenía un sentido también que Fibonacci sea Fibonacci, la importancia de la Cábala y las raíces de la Cábala, la historia de los descubrimientos matemáticos, espirituales, de conciencia. Entonces, claro, cuando me doy cuenta de eso, dije, bueno, es interesante porque justamente yo hablo mucho del concepto de tikkun en el libro, que es la corrección del alma, digamos, ¿no? Esto de descubrir el propósito para que uno vino, qué tiene que corregir, qué tiene que ordenar en su vida, qué tiene que acomodar. Y claro, cuando uno hace el análisis por el número de oro va a esos momentos claves, ¿no? Donde suceden cosas que, como son repeticiones, o como son cosas que nos duelen, o a veces no, a veces son buenas cosas, cosas positivas, eh, pero tienen que ver con nuestro propósito del alma, con nuestro plan de vida, con nuestro... Entonces, claro, el número de oro va dibujando, por eso el libro se llama así, Dios no juega los dados, juega Fibonacci, porque es Ujú. un poco la frase de Einstein, pero como completada por Fibonacci, ¿no? Como Einstein decía, Dios no juega los dados, hablando de que no había un acontecimiento azaroso en el universo, que las cosas sucedían como hablando de la existencia de Dios, y cuando yo descubro que Fibonacci tiene que ver con la edad y con los momentos claves en nuestra vida, y que hay un ciclo que se da y un momento fractal entre una edad y otra edad, y que eso se da en la naturaleza, como el video que mostrabas al principio, ¿no? La ola, en la ola del mar se forma, en las espirales, en la galaxia, en las flores, en los pétalos, bueno, en cómo crecen los conejos, que fue lo que descubrió Fibonacci. Entonces, claro, por eso Dios no juega a los dados, juega a Fibonacci, un poco por eso es el nombre del libro, el ese. Exacto. Y ahí también vi en tu libro ese término que para mí también me interesa mucho, que es esa palabra fractal, porque también me imagino que conectas con esa filosofía de la vida que como es arriba es abajo, y ese término fractal para ti es como la representación de una información cósmica, algo más terrenal, o es esa repetición del patrón, o es todo. De pronto nos puedes contar un poquito sobre esa palabra fractal. Sí, el término fractal es un término que viene de la matemática, que básicamente es como si yo te dijera, ¿por qué lo analizo así en el ámbito de la edad o del nodo Fibonacci? Porque se supone que entre lo que uno vive, por ejemplo, entre los 8 y los 13, es un fractal de lo que uno va a vivir entre los 13 y los 21 años. Estoy dando un ejemplo de edad, pero puede ser otras edades, otros momentos, ¿no? Porque cada edad es Ujú. diferente, cada cálculo es diferente. Al ser un número irracional, 1,618, que después sigue, 1,61803, no sé cuánto, siempre va a dar un número con coma, ese número con coma puede dar una fecha exacta, entonces claro, podemos ir viviendo como ventanas de tiempo en las cuales se va como generando la misma escena, ¿no? Como entonces, claro, empieza una escena. A los tantos años, otra escena de lo mismo, similar, quizá distinta, porque tenés otra edad, está pasando otra cosa, pero es la misma raíz del problema, el mismo patrón emocional, el mismo tema energético. Quizás el escenario es distinto, ya hay otros actores, quizás antes era con una pareja, ahora hay otra, quizás antes era con tu familia, ahora es con tus amigos y tu familia adoptada.
donde te fuiste a vivir. Quizás antes era en una ciudad, después en otra. Entonces, claro, se produce un fractal espacio-temporal, como esto que te contaba. Cuando yo descubro lo de Fibonacci, hago la cuenta y me da en el 2010 que yo me estaba yendo a ir a Venezuela. En ese momento, a los 38 años, ahora tengo casi 40, me estaba viniendo a ir a Colombia. Entonces era un fractal de la vida donde se producía el mismo tipo de escenario. Em, pero bueno, era creo que el fractal tiene este concepto de autosimilitud, es decir, que se asemeja, si bien uno puede controlar, o sea, te dicen, por ejemplo, las costas también tienen autosimilitud, algunos, creo que brócolis también crecen así, es como que uno puede ir dibujando ese fractal y ir haciéndolo crecer cada vez más, como haciéndole zoom, y siempre es como el mismo patrón o la misma estructura base, ¿no? El mismo origen, digamos. No se me Así viene la es. palabra. Ajá. Y, y de acuerdo a esto, y en los términos de la creación y el flujo de la vida, Abraham, entonces en todo ser vivo, en toda conciencia que tiene este hálito de vida, está fluyendo esta serie de Fibonacci. Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que sí, o sea, no he investigado todo, digamos, de hecho eso es algo que han hecho ya varios físicos, matemáticos, como descubrir la proporción no sé, las medidas de la cara, el cuerpo humano, no sé, Da Vinci pintó la Mona Lisa con esas proporciones, la arquitectura también sigue esos patrones, si estudias una galaxia encontrás esa proporción. No, me refiero al número de oro y a la asociación de Fibonacci a las flores. A veces las flores tienen 5, 8, 13, 21 pétalos y vos decís, ¿por qué ese número, no? Entonces, como que claro, hay algo ahí en la creación que se crea que se crea con ese patrón, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí me fui a buscar el libro qué es lo que dice de fractales para responderte, porque quería completarlo como más, siendo como más técnico, más específico. Dice, Vale. un fractal es una figura o estructura que se repite a diferentes escalas, tiene forma similar en lo grande y en lo pequeño, y a eso se le llama autosemejanza. Un fractal desde un punto de vista científico es una estructura geométrica que se repite a diferentes escalas mostrando autosimilitud. Esto es lo que te decía recién. Esto significa Sí. que partes pequeñas del fractal tienen una forma similar a la estructura completa. En la naturaleza los fractales aparecen en sistemas como los copos de nieve, las costas, los sistemas circulatorios o los patrones de crecimiento de ciertas plantas. Ujú. Sí, y ahí es importante y muy valioso reconocer tu terapia porque, bueno, hace poco leyendo un extracto de otro libro, veía el ejemplo de una mujer alrededor de 29 años y cómo llegaron a un punto en su pasado, digámoslo así, que a sus 29 años, a las 9 de la noche, todos los días comenzaba a comerse el cabello. Entonces esto pues era, digamos que algo que ella la llenaba de ansiedad, de preocupación, de tristeza incluso. Y allí lo importante para resaltar es que llegan al punto donde descubren que cuando tenía un año y medio de vida tuvo que recibir una cirugía. Y a las 9 de la noche su mamá la tenía que dejar solita en el hospital. Entonces todo comenzó ahí. Entonces yo siento que eso es lo que tú haces en tu terapia, ¿no? Como que con el Ajá. número de oro llegas al origen de todo lo que en algún momento en tu juventud, en tu adultez, comienzas a experimentar, ¿no? Y de diferentes maneras, porque ella comenzó con su mamá y luego ya cualquier pérdida o una persona que la dejara sola, como que replicaba otra vez el patrón, ¿no? Sí, qué interesante. Ahí estaba haciendo la cuenta de los 29 años, habría que ver en qué fecha exacta fue. Porque Mm, cae justo al año y cuatro, año y medio, un poquito antes o un poquito después, mm, año como seis. Entonces podría uno encontrar información, claro, como vos decís, las primeras escenas de lo que se empieza a gestar, que después, muchos años después, se transforma en un síntoma, se transforma en el resultado o en lo observable. Pero hay una causa. Es como un poco las eso. sesiones de la terapia Fibonacci. Para los que ya la han hecho, que estén escuchando este podcast, ya saben de qué va, pero, o leído el libro. Pero para los que todavía no, o quieran hacerlo, o quieran leer el libro, habla de eso, ¿no? Como de esos momentos en donde la vida empieza como, claro, arma una escena con unas personas en un momento, en un lugar, en una situación, en un contexto,
que son como las primeras pistas de lo que sucede después en el otro momento fractal o en el otro nodo Fibonacci, que a su vez está conectado con el siguiente nodo Fibonacci, que a su vez está conectado con el siguiente hasta llegar al presente, que es donde desde donde uno parte la sesión para atrás. O sea, de hecho vamos para atrás, o sea, salimos de hoy, de lo que estamos viviendo hoy. Yo siempre hago la pregunta que está en el libro también, que si tu vida fuera una película, ¿de qué se trataría? ¿Cuál sería el título, no? Entonces, claro, desglosamos el presente y vamos a buscar para atrás esos momentos, pero desde un lugar muy dinámico hasta divertido, te diría. En las sesiones son como Mm. muy dinámicas, como que no, uno no repasa el dolor, ni se vuelve a quedar en la herida, ni vuelve a llorar, ni vuelve, viste, como a pasar por eso de la espiritualidad actual también, que tiene mucho de solemnidad, y mucho de llanto, y mucho de tragedia, y mucho de drama. Nosotros directamente vamos como una recapitulación, pero súper quirúrgica, a ver un momento, una fecha exacta, pero desde una conciencia objetiva, ¿no? No identificándonos, sino pudiéndonos ver desde un lugar más elevado, que es como si fuera una especie de tablero de ajedrez donde uno ve la ficha y ve dónde va a caer al caballo en el próximo casillero, digamos, ¿no? Pero muchas veces somos el caballo y nos mueve y no nos damos cuenta a qué casillero vamos. Bueno, acá vemos como en la retrospectiva, como en la foto a lo largo de la historia, y eso es un poco lo que vamos haciendo en la sesión. Entonces, y a mí también me da mucha curiosidad saber cómo fue tu experiencia leyendo el libro, que me cuentes un poco qué cosas te inspiraron, de qué te diste cuenta, qué te hizo pensar, si hiciste el cálculo en tu vida, no sé, lo que quieras como para saber un poco de ti. Sí. Bueno, primero quería saludar por aquí a Calu, que están en Instagram, a Diego, que precisamente fue quien nos conectó. Un abrazo grande. Diego dice que es súper recomendado tomar una sesión con Abraham. Recordé y conecté los patrones que se han repetido en momentos cruciales de mi vida. Ah, qué Gracias, chévere. gracias por su compañía a todos quienes están en Instagram. Y sí, a mí personalmente, bueno, tengo también una pregunta respecto a eso, Abraham. Porque, digamos que yo en este momento me dejo guiar por la energía, pero yo cuento con una particularidad y es que tengo mala memoria. Y he intentado recordar, precisamente hice mis cálculos, pero no recuerdo. No recuerdo esas etapas en que sale ese número de mi vida y no recuerdo qué pasa. Entonces, no sé, tú qué nos recomiendas a quienes nos recordamos las Vos experiencias. sabés que eso también está en el libro, porque una de las cosas que me decían al principio era eso, pero yo no me acuerdo que para una persona de 50 años por ahí no se acuerda. Se acuerda lo que pasó a los 31, pero a los 9, 8, 7 años no. Entonces, claro, lo que pasa es que en la sesión sucede algo que es como, yo le llamo como hasta mágico o místico, como difícil de Mm, explicar, pero es como que el alma recuerda, ¿no? Como que hay algo ahí en el proceso mm, de pregunta-respuesta que yo voy haciendo con la persona que hace que el número mágico, o sea, el número de oro, abra ese portal de recuerdo y de memorias. Entonces las memorias claro. emergen, digamos, ¿no? Y me pasó ayer con una persona que claro, no recordaba, pero cuando empieza a hablar y nace desde su situación actual y va a las edades anteriores, el alma sola empieza como a conectar los recuerdos y no hace falta estar viendo el carrusel de fotos, la agenda de hace 20 años. Es como que, Sí. claro, por ahí solo puede pasar eso, que al no tener el Mm, espejo o tener la visión como sesgada por vos mismo, a veces te acordás y a veces no. A veces toca preguntarle a algún familiar, algún, no sé. Pero generalmente en la sesión, creo que una sola vez me pasó de que la persona no se acordaba y no se pudo hacer nada, pero de 300 sesiones, no sé cuántas hemos hecho ya, pero siempre hay algo ahí que hace que la gente empiece a hablar y empiece a conectar con la información de justamente mm, del alma, ¿no? Del ticún, de lo que hay que realmente, de lo que te toca ver, digamos, ¿no? Entonces es muy curioso, pero por experiencia a mí me ha pasado eso, como que la información emerge cuando, sobre todo cuando lo hacemos en sesión. Y hay personas que también lo hacen solo y recuerdan, y por ahí recuerdan una parte y otra no, digamos, ¿no? Quizás uno se acuerda de una edad o dos edades, y no, y quizás las más infancia, las más lejanas de la infancia no, pero, pero bueno, eso es un poco la experiencia.
Ah, bueno, entonces les recomiendo conectar con Abraham para esta sesión. Muy seguramente, precisamente el oro es el que nos permite ahí recordar. Y bueno, y es que cuando lo leí todo también, yo me lo leí también muy pausado, igual no lo he acabado, voy como en ese número ilógico, sino que hoy nos íbamos a concentrar más en esta serie de Fibonacci porque también tienes ingredientes de la cábala muy bonitos, de la gematría. Ah, eso también me gusta mucho porque tú también nos muestras esa información desde la gematría de los números de la serie en cierta parte. Entonces, eso también me parece muy interesante, me conecta mucho porque tienes unos significados maravillosos precisamente para los números, ¿no? Que comienza con el uno, con la letra Aleph, y me Ujú. pareció muy coherente con lo que yo siento, que en este caso la letra Aleph es unidad, comienzo, lo divino, que que lo recomiendo mucho también, Abraham, porque a mí también mi alma me conecta como a ese idioma hebreo, esas letras. También, ¿qué nos puedes decir de esas letras hebreas? ¿Cómo las Justamente, tienes? para el que no conoce un poco es eso, ¿no? La gematría es como se usa generalmente para conectar conceptos como espirituales con valores numéricos. Entonces uno a partir del Ujú, valor numérico de una palabra, en hebreo, las letras tienen valor numérico. Entonces, claro, uno puede encontrar un valor numérico de una palabra y asociarla con la raíz de otra palabra que tiene el mismo valor numérico. Entonces puede encontrar información conectada en una sola palabra haciendo ese análisis gemátrico, que se le llama. ujú, Y en un momento cuando esto nace, este conocimiento nace, como te decía, para mí era como muy novedoso, o sea, en mi vida era algo nuevo, pero sabía que también era algo que se podía llegar a seguir alimentando, ¿no? Como a seguir como, y de hecho un poco la intención de dar estas entrevistas también, ¿no? Es que la gente como que diga, ah, mira, pero también se puede usar para esto, o a veces que da una conferencia, una presentación del libro, viene un astrólogo y ese astrólogo lo utiliza para algo en su lectura de carta o encuentra una relación entre esos ciclos y los planetas y entonces, claro, uno lo va retroalimentando, lo va alimentando porque un poco el motivo de publicar el libro, que el libro fue publicado así como muy de corazón, muy como con lo que tenía, en el momento que tenía, con las observaciones que me hicieron, y después le fui encontrando cosas a mejorar, obvio, digamos, ¿no? Hoy haría otra edición, pero en ese momento sentía que tenía que sacarlo al público, porque se podía seguir alimentando esa información. Y una de esas cosas fue el caso de la gematría que una astróloga que había estudiado también en la escuela de Sabán de Cábala, ella me dice, ujú, bueno, pero ¿qué pasa si le haces gematría a la sucesión de Fibonacci? Es decir, al que decíamos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Así le hicimos gematría a los primeros 12 términos hasta el número 144. ujú, Entonces encontramos como que, claro, el uno era la Aleph, que significaba esto que decíamos, la unidad, el comienzo, lo divino. El 2 era la Bet, que al mismo tiempo es la casa, la dualidad, el contenedor. El 3 es la Gimel. Entonces empezamos a construir una frase que lo que hacía era como desencriptar una información que está en la Torah, por decir así, o que está como en la explicación del valor numérico de cada letra y por lo tanto el significado de cada letra. Entonces, si uno ujú, hace como un juego, ¿no? De construir la sucesión del 1 al 144, después se puede seguir. Entonces, los significados del 1, por ejemplo, el significado del 13 es el amor, la unidad a través del amor, porque el 13 es Ahabá, son sí. la suma de dos letras que al mismo tiempo es el amor y la unidad. Entonces hicimos como una construcción simbólica de la frase, de esos 12 términos, que es justamente esta que la voy a leer ahora. Dice, la unidad se duplica en la casa, y la casa contiene la esencia del ser. Eso sería 1, 1, 2. El dar revela la vida en su pureza, transformando lo que toca. El amor se manifiesta. El corazón aprende a través del descenso que redime, un viaje hacia la humildad que trae luz en su camino. Eso del descenso que redime es una información súper poderosa, digamos, ¿no? Sobre las caídas en la vida y cómo uno se puede elevar mucho más allá después de la caída, ¿no? Después dice, la Sí. palabra sagrada surge del silencio, revelando el bien oculto que espera ser expresado.
Así los sagrados florecen en el jardín del Edén. Esta es la puerta del conocimiento divino, simbolizando la sabiduría sagrada y la ascensión del alma. Claro, uno analiza cada una de estas palabras, cada uno de estos números, lo que significa cada uno de estos números, y ordena toda esta frase a modo juego, ¿no? Habría que ver qué nivel de exactitud tiene esto, pero fue una forma de jugar como a desencriptar secretos de la Torá encriptados en estos números, haciéndole gematría Sí, a estos números, aplicando la sucesión de Fibonacci. Y bueno, eso quedó en el libro, digamos, ¿no? De eso se sí, trata. sí. Y eso que encontré en tu libro, que el último número aquí es el 144, que significa espiritualmente santidad, Edén y ascensión espiritual. Bueno, de ahí al 144 me inspiró muchísimo Abraham, porque de ahí vamos a comenzar un encuentro el 8 de julio precisamente para conectar con estos números. Ah, Y sé que va a despertar una información muy importante en la mitocondria, porque también fue llegando información adicional, Abraham, porque esa serie Fibonacci se conecta a la información que está en la mitocondria, y la mitocondria es la batería, es la energía potencial de nosotros como seres humanos. Entonces ahí está esa energía, como cuando ves la ramita del helecho que está enroscadita. ujú. Entonces esa es la idea, como desenvolver con ese ritmo natural de la serie Fibonacci toda esa energía que en este momento está como acumulada, almacenada y que quiere ser expresada. Entonces esa fue una gran inspiración para mí y te agradezco. Qué bueno, qué lindo. Gracias por compartirlo. Sí, un poco es eso, ¿no? Como que, claro, uno empieza como a encapsular momentos en la vida que tienen información, por ejemplo, no sé, lo que uno vivió, lo que yo viví a los 24 años casi, al irme a vivir a Venezuela, en ese momento que hago el análisis con el cálculo Fibonacci, tenía información encriptada, contenida, condensada en ese acontecimiento, en esa época de mi vida que estaba tomando esas decisiones. Cuando yo lo abro, lo revelo, le echo luz, digamos, ¿no? Oxigeno ese recuerdo, destapo, ¿no? Como esa información encapsulada. Entonces, claro, me trae información al presente, de cosas que o pasé, que estoy repitiendo, o cosas que aprendí, que toca volver a incorporar ese aprendizaje para volver a atravesar ese momento hoy, o cosas que Eso. tuve que vivir, que ahora me sirven para lo que estoy viviendo hoy. Entonces, claro, eso hacemos en la sesión, ¿no? De desempolvar esos recuerdos o desencriptar esa información. Por eso te digo que es muy curioso cómo el número de oro es como que es la llave, ¿no? Abre esos recuerdos. Por eso la gente se acuerda, porque lo que tiene que emerger se destapa como si fuera una especie de, no sé, una canilla que uno abre después de mucho tiempo y lo primero que Eso. baja es el agua oscura hasta que se ve clara de nuevo. Bueno, en la sesión lo que pasa es eso, uno abre un código, esa información empieza a emerger y uno a partir de ir charlando y escuchándose y viéndose, más lo que yo voy devolviendo como observador, como terapeuta, genera una liberación de esas emociones, ¿no? Una liberación de esa Eso. energía encriptada. Entonces, por eso podemos disolver los patrones, porque liberamos esa energía que nos dejaba avanzar. Esa es la clave, digamos. Y la toma de conciencia, y el verdadero darse cuenta, el verdadero querer cambiar, y la actitud y lo que la persona quiera realmente hacer con su vida, porque tampoco es algo que hago yo o que es mágico, sino que la persona tiene que querer cambiar y tiene que querer evolucionar, digamos, ¿no? Pero un poco esto que contás tiene sentido, porque es como que, claro, se va a incorporar, se va guardando información hasta que un día uno las ve, la destapa, la conecta, porque la mayoría de los hechos que hemos vivido nos acordamos, pero no los conectamos. Es decir, nunca se nos ocurriría conectar un hecho que pasó hace 20 años, hace 13 años, con algo que estamos viviendo ahora. Y menos si vamos más para atrás. Y eso es lo que hacemos, como decir, ah, mira, ¿y esto qué pasaba? ¿Qué relación le ves con lo que estás viviendo hoy? Que es una pregunta que yo hago mucho también. ¿Qué Así similitud le es. ves a ese momento de tu vida con lo que te está pasando hoy? Exacto, y además que me parece muy valioso porque lo haces con esa proporción áurea, bueno, con el número de oro, que es más suave, porque se conecta a ese ritmo más natural de la vida, y por eso siento que es como un juego, porque no vas a sufrir, o sea, vas a recordar y vas a dejar que fluya el agua
se activan memorias, pero va a ser como un juego muy bonito a tu lado, con tu guía. Pues Abraham, muchas gracias. Quería preguntarles aquí a quienes nos están escuchando si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algo. Por aquí los leemos. Gracias a ti, Yo, Milena. Aparte, vos también tenés el 144 invertido en el nombre. Tenés 441. sí, sí, sí. No sé por qué es ese número, ya me contarás vos también. Eh, Claro que sí. el Es más como 144, perdón, ¿me ibas a decir algo? Es como una vibración que tengo en este momento ya de la fusión del cielo y la tierra, de permitirnos ser en nuestro cuerpo, en toda nuestra tierra, inclusive aquí con nuestro personaje, ese ser luz que somos, esa divinidad, es Mm. eso. Ujú. Porque el 144, según el análisis gemátrico, dice, los sagrados florecen en el jardín del Edén. Esta es la puerta del conocimiento divino. Aquí la conexión es directa con el Génesis, la tierra en ese jardín, el estado de rectificación, la restauración de la luz original. El Nahash, la serpiente, o el serpiente, no es un enemigo, sino un iniciador. Introduce el conocimiento, Da'at, y despierta la dualidad y abre la puerta del libre albedrío. Sin exilio no hay redención, sin caída no hay retorno. Todo el proceso de expansión de conciencia pasa por esta polaridad. Mm, excelente. Sí, así Y es. justo el 441 invertido. Ok, muchas gracias. Gracias por compartirlo. Bueno, aquí Diego nos dice próximamente laboratorio de juegos con inmersión a la calma en julio. ¿Vas a hacer con Diego Ahí laboratorio de aprovecho, qué juego? bueno. Sí, sí, sí. Justo hicimos ya una actividad, un laboratorio de juegos conscientes con Conciencia Verde, que es un colectivo muy, muy lindo, Ujú. muy respetado de acá de Bogotá. Va, las cosas que hacen, digamos, ¿no? Son bastante chéveres, su labor y su misión. Hicimos algo en común y quedó la idea de hacer un taller un poco más largo, porque también ahí como quiero hablar un poco no solo del juego este de Dios no juega a los dados, del juego de creación de realidad y el juego Fibonacci, sino que también hay un espacio de juegos conscientes. De hecho, hay uno que funciona los miércoles, hoy mismo hay actividad. Y a partir de eso también hago colaboraciones para hacerle la misma experiencia presencialmente, como por ejemplo con Conciencia Verde, que estamos gestando uno para julio. Ya vamos a pasar la información, la fecha, el lugar, el día, etcétera. Pero claro, el jugar también conecta, ¿no? Y es súper terapéutico. Jugar es como hace súper bien, digamos, ¿no? Entonces, Así bueno, es. esa es otra de las cosas que hago. Y Excelente. gracias, Diego, ahí por Sí. su comentario. Entonces acá les voy a dejar el Instagram para que encuentren a Abraham, el juego Fibonacci. Ahí compartes lo que vas a hacer próximamente. Sí, sí, en Eh, el Instagram hay un Linktree, que es un árbol de links, y ahí se puede ok. conseguir, pueden ver entrevistas, esa entrevista con Saban se puede ver ahí, se puede comprar el libro, se puede comprar el ebook, se puede, no sé, entrar al Instagram y ver cuándo se hace el taller y participar del taller. Hay muchas actividades que la difundo por Instagram y bueno, y también está lo que sucede por las conexiones presenciales y las redes. Si alguien quiere hacer la sesión o lo que sea, también me puede escribir por ahí tiene mi contacto y coordinamos. Lo mismo para un taller, si alguien quiere hacer algún taller de juegos o venir a un taller de juegos o una entrevista o lo que sea, con gusto ahí como me escribe y la consensuamos, la coordinamos y para mí es un honor estar acá, te agradezco mucho por el espacio y siempre poder compartir, que creo que cada persona le aporta su mirada también y creo que es una de las primeras entrevistas con alguien que haya leído el libro y lo haya estudiado como tú, así que es un regalazo. Gracias a ti, Abraham, por estar aquí, por compartirnos tan valiosa información y sobre todo tu perspectiva de la vida, que también a quienes escuchamos en este momento nos permite seguir comprendiendo desde otro punto, porque cada vez siento que esa espiral que nos muestra la Fibonacci sigue moviéndose en suavidad cuando nos permitimos recibir los regalos de la vida. Y te agradecemos por estar aquí. Los invito entonces a visitar el Instagram de Abraham y bueno, por ahora nos despedimos. Gracias. Ah, bueno, Isabel nos preguntó, míranos, antes de irnos, no sé si tienes información del número 33. Isabel Cristina.
Justo estoy viendo la serie Dark y habla del número 33 y el otro día me hacía la misma pregunta, ¿por qué el número 30? ¿Por qué se repite? Justo en la serie habla de la dimensión del tiempo y cómo de los viajeros en el tiempo y muestra con momentos de cada 33 años que sucede. No sé, creo que astrológicamente hay algo, pero no sé, no conozco tanto de numerología, aunque claro, el número de oro es un número, es geometría sagrada, pero no conozco mucho, la verdad. Me gustaría saber más. Sé que es un número maestro, eso seguro, pero no sé mucho más. Bueno, Y bueno, y gracias, Abraham. también sé que es un número que creo que Cristo falleció a los 33. Varias personas históricas en la humanidad siempre han tenido momentos claves a sus 33, pero no sé más que eso. Así que bueno, Vale. Bueno, entonces nos despedimos por ahora y nos vemos en algún dale, momento. estamos en contacto. Quedan Cuando quieras seguimos invitados. conversando. Chao, Claudia. Sí. Gracias, gracias. Un abrazo a todos. Gracias.